pueden confirmar que estén viendo la presentación de PowerPoint. Sí, señor. Listo, entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar acerca de las generalidades. Bueno, aquí coloco generalidades, pero realmente lo que vamos a hablar es de los pasos que involucran el diseño de estructuras. Listo, el diseño de estructuras obviamente es marcado en lo que vamos a tener nosotros, que es el análisis estructural, que es lo que vamos a ver durante el curso. Entonces, nuestra normativa, la que nos está rigiendo actualmente, es la normativa NSR10, ¿cierto? Esa es la normativa NSR10. Seguramente en unos años se suponía que este año esta normativa iba a quedar, digamos, derogada o más bien actualizada por una NSR 20, pero pues con este tema de la pandemia y demás, esto no ha podido ser posible. Vamos a tener posiblemente una 21 o seguramente una NSR 22, eso aún no lo sabemos, depende de todos los factores que están afectando, digamos, el libre desarrollo de este tipo de actividades, cómo se van a involucrar. Pero por el momento entonces vamos a hacer cuenta y caso que esta es la normativa que rige en la actualidad. Este es el Código Sismo Resistente Colombiano, que fue, digamos, puesto en marcha en el año 2010 y como tal es una ley. Entonces esta normativa nos da los requisitos mínimos. Son los requisitos mínimos que nosotros debemos involucrar y tener en cuenta en el momento del diseño de estructuras, en el análisis y diseño de estructuras. ¿Listo? Entonces, es que tengo aquí. Entonces, como tal, nosotros nos vamos a basar en él para ver nuestro curso, porque es el que está rigiéndose actualmente. Además de eso, vamos a hablar de las cargas y los tipos de análisis que se consideran dentro del diseño estructural, para que empecemos a abordar lo que es el análisis por el método del rigidez para nuestras armaduras, vigas y pórticos, y posteriormente veamos la aplicación que se va a dar a edificaciones en cuanto a el análisis estructural y la relación que tiene entonces el método matricial con lo que operan los programas de computadora por debajo, que básicamente es lo mismo, sino que allí tienen en cuenta la consideración en 3 dimensiones, tienen en cuenta el aporte de todos y cada uno de los elementos estructurales que tenemos dentro de nuestro modelo matemático, y aquí nosotros vamos a tener X o Y consideraciones especiales. Es decir, vamos a trabajar nuestras vigas, vamos a trabajar nuestros pórticos y nuestras armaduras en el plano, para posteriormente dar el salto a las 3 dimensiones y ver la aplicación y el trasfondo que tiene el método matricial en los software modernos. Entonces, partiendo de eso, vamos a conocer un poco nuestra NSR10, vamos a hablar del objetivo, perdón, que persigue esta normativa. ¿Cuál es el objetivo que tiene? Entonces, dentro de los objetivos principales que debe o que requiere cubrir nuestra norma sismo resistente está el de preservar la vida humana ante todas las cosas, ante un evento sísmico, en el caso de nuestra normativa. Cuando viene un evento sísmico, nosotros lo que queremos evitar es que esto no suceda, ¿sí? Que esto no suceda. Esto es lo que queremos evitar nosotros, que exista el colapso de las edificaciones. Porque si eso pasa, un ser que hayan evacuado a tiempo las personas, pues puede cobrar la vida de las personas, valga la redundancia, que habitan esta edificación. Entonces nosotros buscamos que con los parámetros de análisis y diseño estructural que se establecen dentro de la NSR10, no exista el colapso de edificaciones y tengamos la pérdida de vidas humanas. Ese es el objetivo primordial. Pero existe otro objetivo, que es salvaguardar el patrimonio de la nación. Obviamente, si esto ocurre, si hay colapso masivo de edificaciones,
Si hay una pérdida de vidas humanas significativa, pues eso también va a verse afectado en la cantidad de dinero que el Estado debe invertir para la emergencia. Entonces, para prevenir eso, nosotros tenemos una normativa que nos exige unos mínimos en función de evitar el colapso en las edificaciones. Y no solo el colapso, digamos que también este tipo de daños en elementos no estructurales que estamos viendo aquí en la imagen, que es desprendimiento de los mismos, pues se eviten, ¿sí? Entonces, existe una importancia que se le debe dar de igual manera, ¿por qué no?, a los elementos que hacen parte de un sistema de resistencia sísmica y a los elementos que no son estructurales, entendiendo por elementos no estructurales a mis elementicos, por ejemplo, en este caso de esta imagen, a los elementos que estoy viendo yo en mampostería. Vamos a ver los tipos de sistemas estructurales que contempla la NSR10, que se rigen básicamente en 4 grandes grupos, pero los vamos a ver en imágenes y los vamos a tratar de explicar y que los entendamos de mejor manera. Pero a grandes rasgos son sistemas estructurales en muros, sistemas estructurales aporticados, sistemas estructurales combinados y duales. Pues, digamos que cuando tenemos muros puede estar encasillado este sistema estructural que o es mampostería confinada o es pórticos resistentes a momento. Si yo tengo mis pórticos resistentes a momento o mi mampostería confinada, lo que debería evitarse es que exista este desprendimiento de los elementos no estructurales. ¿Por medio de qué? Por medio de elementos de confinamiento como son estas columnas, ¿sí?, como son esos elementos estructurales, o que mis pórticos, cuando hablamos del sistema estructural aporticado, tengan un amarre, un anclaje que, no, que evite que esto llegue a suceder, o tengan un refuerzo longitudinal que evite que esto llegue a pasar. ¿Listo? Entonces depende del sistema estructural también las consideraciones que vamos a tener en cuenta al momento del diseño de estas edificaciones. Pero, hablando de lo que nos interesa, estos sistemas, siendo caso de un sistema porticado, seguramente esto tiene alguna configuración estructural que evitó que colapsara, a diferencia de las edificaciones vecinas. Nosotros vemos esto que ocurre en los barrios donde crecimos nosotros, donde nos criamos. Existen edificaciones que tienen estos elementos, pero existen edificaciones que no. Me parece que no tuvieran ningún elemento de confinamiento, ninguna columna, sino que más bien está todo el muro de inicio a final en su fachada principal y la posterior. Tienen el muro y no tienen ningún elemento de confinamiento. ¿Qué es lo que se espera con ese tipo de edificaciones? Que lleguen a colapsar en un evento sísmico fuerte, ¿cierto? Porque no tienen la capacidad de disipar las fuerzas horizontales que van a venir producto de un sismo. Entonces aquí va a venir mi sismo y mi sismo no está actuando en función de la gravedad como sí lo está haciendo el peso propio de esa edificación y como lo hace en una condición estática. Cuando ya viene la acción dinámica, que viene aquí mi sismito, ¿cierto?, mi aceleración en función del tiempo, ¿cierto?, mi aceleración en función del tiempo. Entonces, somete esta edificación ante las cargas horizontales y lo que espero es que este tipo de sistemas, donde no tengan confinamiento, donde no tengan un grado de disipación de energía, pues, genere un colapso, como lo que estamos viendo acá. Eso es lo que yo debo evitar y eso es lo que vemos nosotros muy a menudo en los barrios, en edificaciones que a veces construyen sin licencia o incluso con licencia, pero no siguen los parámetros del diseño que se hizo en esa solicitud. Entonces, el objetivo es ese, el objetivo es evitar el colapso y la pérdida del patrimonio para nuestra nación, ¿cierto? Entender eso porque esto va a ser muy costoso, una recuperación para una ciudad cualquiera que sea, como Bogotá. Si tenemos un colapso masivo de edificaciones, pues tenemos que buscar albergar a esas personas que han perdido su hogar, alimentarles, darles lo que sea,
si se colapsa, por ejemplo, las universidades, los colegios públicos, pues esos son costos en los cuales el Estado tiene que asumir una vez pase la calamidad y tiene que seguramente volver a realizarlos. O buscar otro tipo de estructuras o hacer unas más modernas, en fin. Pero finalmente eso se va a ver repercutido en costos. Entonces esos son los objetivos. Como les dije en el curso anterior, un ejemplo que se me viene siempre a la cabeza cuando empiezo a dar esta introducción en el curso de análisis, es lo que me decía un ingeniero en el pregrado. Nos decía que los errores de los médicos se ocultaban bajo 2 metros sobre tierra, que los errores de los arquitectos entonces simplemente le colocaban aquí una matica y lo tapaban, pero que los errores en la ingeniería cobraban vidas humanas y siempre nos lo achacaban a nosotros como ingenieros diseñadores, como constructores. Entonces, no podemos permitir que nuestra ingeniería, nuestra profesión que tanto queremos y amamos, se venga a pique por problemas como estos, ¿cierto? Colapso de edificaciones, malos diseños, malas construcciones, porque nosotros somos un grano y como tal no van a juzgar solamente al ingeniero que está haciendo la obra o que la construyó, sino generalizan a los ingenieros civiles que hacen malas cosas y demás. Entonces, en búsqueda de esto, nosotros no deberíamos realizar, por ejemplo, un diseño estructural si no hemos visto, por decir, por el caso de nosotros, un análisis ni el diseño de estructuras en concreto. Nosotros no estamos en la capacidad aún, por más de que ya estemos en octavo semestre, noveno algunos, o séptimo. Nosotros no estamos en la capacidad, incluso uno sale y a veces no está en la capacidad de hacer un diseño de una edificación. Falta más experiencia, más bagaje, más criterio, y eso se da con el tiempo y se da trabajando en las cosas. Por eso hay un paso a paso para poder llegar a diseñar edificaciones. La NSR10 le exige a uno como mínimo 5 años de experiencia, pero no experiencia cualquiera, sino específica en el diseño de edificaciones. Y o tener un título de posgrado, donde se supone ya formaron al ingeniero en el diseño de este tipo de estructuras, pero con solo el título de pregrado como egresado no nos permite hacer el diseño de edificaciones, que hace falta criterio, hace falta experiencia, hace falta incluso en algunos casos ir a obras, a ver cómo se construyen las cosas para después ahí sí llegar a plantearlas en unos planos, en un modelo matemático y no hacer cosas que no se puedan construir. Entonces, la invitación es para que por favor tomemos esto con mucha seriedad, hagamos los pasos respectivos y no nos veamos involucrados de pronto en la tentación de que porque hicimos algo en la universidad de 5 pisos ya sabemos hacer el análisis completamente, sino que estamos formando esa concepción, esas bases teóricas para que ustedes a posterior sean seguramente unos excelentes ingenieros, diseñadores y demás. Pero por ahora vamos a ir paso a paso. ¿Listo? La invitación es para que no hagamos cosas como pagarle a alguien para unas firmas, pagar para que nos supervisen o nos revisen el proyecto y pasarlo a entidades como curadurías, como si fueran de otros, siendo diseños de otras personas. Entonces, no podemos permitir eso porque, lo que les decía, finalmente somos un gremio y nosotros sabemos qué capacidad tenemos. Aún si no hemos visto el curso de diseño en estructuras en concreto, no estamos en capacidad de hacer diseño de estructuras. Seguramente llegaremos a estar en la capacidad de evaluar, de hacer análisis de edificaciones ante eventos sísmicos al finalizar el curso, pero no diseño. Entonces, para que tengamos en cuenta. Y exigir que los estudios que se hagan sean realmente serios, que no se inventen los estudios de suelos, que realmente incluso hasta nuestros clientes, ojalá en la mayoría de las posibilidades, construyan lo que nos han pagado hacer, que a veces no se construye lo que se paga, sino simplemente lo hacen es por obtener una licencia de construcción. Entonces, es una invitación para que entre todos vayamos mejorando la ingeniería en el país. Bueno, como alcance, ¿qué tenemos como alcance dentro de nuestra NSR10?
el alcance dentro de la NSR10 es para estructuras complementadas dentro de los grupos de uso que tenemos allí. ¿Y cuáles serán esos grupos de uso? Se preguntarán. Entonces, básicamente, son estructuras que van a estar en un uso residencial, que van a ser de uso gubernamental, ¿sí? Que van a estar ocupadas por personas, hospitales, estaciones de bomberos, de policías, toda estructura que sirva para diversos usos donde la ocupación va a ser por personas. Pero, ¿qué pasa con estructuras como los puentes? ¿Qué pasa con estructuras como las presas? ¿Qué pasa con estructuras especiales como un causeway, como líneas de transmisión eléctrica? Aquí yo no voy a tener en cuenta este tipo de diseños. Si bien el ANSR10 dentro del título C, por ejemplo, el título A habla del análisis y las consideraciones de la normativa y tipos de análisis y análisis estructural. El título B habla de las cargas, el título C habla de estructuras en concreto. Entonces, para que nos vayamos contextualizando, por ejemplo, en el título C, nosotros vamos a encontrar unas consideraciones para estructuras en concreto ambientales, como por ejemplo, una estructura de contención de agua, ¿sí? Un tanque de contención de agua. ¿Sí? Nosotros podemos utilizar la NSR10 para ese tipo de estructuras, pero no para estructuras especiales como un puente, como una presa, como un causeway, que se salen dentro del alcance de la NSR10. Incluso estructuras como las que les acabo de nombrar, estructuras ambientales como las de contención de líquidos, se ven a veces limitadas en cuanto a los requerimientos y obligan a que el diseñador consulte otra normativa como las normativas americanas. Entonces, nuestra NSR10, hablando de normativas americanas, está basada en el código ACI, el código ACI 318. ¿Listo? Esa es la base con la cual se construyó la NSR10. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que se copiaron al pie de la letra, debido a que tampoco tenemos aquí la suficiente investigación local o el suficiente material para poder aportar en cuanto a las condiciones locales que se requieren. ¿Sí? Por ejemplo, si uno quisiera ver dentro de la NSR10 estructuras que son las que se están estudiando en estos momentos, como las que incluyen disipadores de energía, ese tipo de estructuras. Se habla algo en la NSRIS, pero básicamente lo que se habla es remítase a códigos FEMA, a códigos ASTM, y no hay un código como tal específico. Y hay otros documentos de la Asociación de Ingeniería Sísmica que se basan en estos mismos aplicados como al aspecto local, pero tienen falencias. Entonces, esto falta mucha investigación, falta que ingenieros como ustedes realicen sus investigaciones aquí en el ámbito local y aporten para poder construir este tipo de documentos. Entonces, no está todo escrito, está por escribirse la gran mayoría. Y lo que está, digamos, siendo tendencia en esta época puede ser que dentro de 20 años ya no lo sea. La ingeniería no es estática, ¿sí? Los conceptos que posiblemente ahorita crea yo que son los más acertados, o sea que en unos años, con investigación, con, con adelantos tecnológicos, ya no sean los mismos conceptos acertados para esta época, sino que a futuro pueden llegar a ser otros. Entonces esto es dinámico y va a ir cambiando y se necesita de ingenieros como ustedes, que sean jóvenes, que van a estudiar maestrías, doctorados y que aporten en la investigación en el ámbito local. ¿Listo? En el ámbito local porque pues, nosotros vamos a trabajar, pues los que quieran, los que planean quedarse aquí, es el ámbito en el cual van a desarrollar su profesión. Entonces, cuando yo tengo estructuras como puentes, estructuras como presas, estructuras como causeway, estructuras como líneas de transmisión o torres de transmisión eléctrica, esas no se encuentran dentro del alcance de la NSR10 y tengo que ir a buscar, por ejemplo, casi en el caso de los puentes, el Código Colombiano de Puentes,
y hacer el análisis y el diseño en función de ese mismo código. Y en caso como empresa seguramente me va a remitir a códigos europeos, americanos, porque aquí no tenemos algo específico, ¿sí? Como en los COSWE. No hay para este tipo de estructuras algo específico acá, una normativa que nos pueda dar las limitantes o los requisitos mínimos para el diseño de este tipo de estructuras. Entonces, esas serán excepciones que no vamos a tener contempladas dentro de nuestra NSR10 y que no debemos por ninguna razón utilizar para el diseño. ¿Listo? ¿Cuáles son los pasos para llegar a un diseño estructural de manera adecuada? Según la NSR10, nosotros vamos a tener 12 pasos involucrados en el diseño de estructuras, ¿sí? 12 pasos, que me voy a adelantar aquí un poco. Aquí básicamente esto es lo que vamos a ver el día de hoy, los 12 pasos para el diseño estructural, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el paso número 12 habla del diseño de los elementos estructurales. Yo me voy al paso 11. En el paso 11 hablaré de la combinación de las diferentes solicitaciones. Esto aún es análisis estructural. De los 12 pasos que se involucran dentro del diseño estructural según la NSR10, 11 de los 12 se los atribuye al análisis de la edificación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el análisis que usted como ingeniero realice para su edificación es un paso, quizás yo diría que es más importante que aplicar las fórmulas de diseño. ¿Por qué razón? Porque digamos que la finalidad de hacer el análisis, de que ustedes vean este tipo de cursos, es llegar a unos momentos flectores, es llegar a unas fuerzas cortantes que ustedes ya conocen, pero que con esas fuerzas yo pueda diseñar. Pero para llegar a esas fuerzas yo tengo que tener unos criterios, tengo que tener unos supuestos, tengo que establecer, por ejemplo, un avalúo de cargas. Y ese evalúo de cargas me corresponde a mí realizarlo en función del uso que se le va a dar a la edificación. Es decir, yo como ingeniero debo saber cuáles son los tipos de carga, todo lo que se va a ver inmerso en el sistema estructural, la configuración estructural, el grado de disipación de energía, la irregularidad que va a tener esa edificación. Yo la voy a establecer a partir de mi configuración estructural que establezco desde el inicio del proyecto. Si yo después de realizar todo eso, analizar las derivas, ya lo vamos a ver con más calma, que hace referencia a todo lo que estoy nombrando, ver sus desplazamientos laterales, calcular las derivas, calcular las fuerzas sísmicas, la combinación de las solicitaciones. Pero si yo no hago un correcto evalúo de mis cargas, si yo no hago unas hipótesis adecuadas, si yo no estoy tratando de representar por medio de mi modelación matemática, cuando hago el análisis, tratar de representar en esa modelación lo más fiel posible a lo que se va a construir, pues finalmente cuando yo paso al último paso, a diseñar los elementos estructurales, pues no me va a servir de nada porque si el diseño está mal hecho, el análisis, perdón, está mal hecho, pues las fuerzas internas, esas fuerzas de diseño, no van a ser las que posiblemente durante un evento sísmico pueda llegar a verse sometidas en nuestra edificación, sino que esas fuerzas cortantes y momentos flectores van a ser inferiores, van a ser, si lo hice mal, van a ser muy bajos, o en el mejor de los casos sería que fueran muy altos, pero si son muy bajos, pues tengo el riesgo que ante el sismo de diseño, pues tenga problemas graves. Y si son muy altos, pues voy a tener como factor el factor económico que me va a derivar en un diseño antieconómico, ¿sí? Entonces, esos factores finalmente nos terminan por evaluar a nosotros como ingenieros, porque o dicen, el ingeniero hace un diseño acorde, es un diseño, digamos,
óptimo desde el punto de vista de la longitud, dimensión de los elementos estructurales, o dicen, viste, ingeniero se desfasó, hizo unos avalúos, hizo unas vigas demasiado grandes con respecto a lo que realmente se puede hacer. El diseño de este tipo nos salió 10, 20 veces más caro y finalmente a uno lo juzgan por eso y le dicen, no, este man es mal ingeniero porque hace unos diseños muy caros. Ahora, tampoco es que vayamos a rayar con lo mínimo, que fue lo que se hizo en el edificio Space. ¿Sí? No podemos ir a rayar allá con lo mínimo y después permitir que nuestros elementos ni siquiera al verse sometidos por la acción sísmica ya tengan problemas y ya estén fallando. Entonces tampoco nos podemos ir de un extremo a otro. Tampoco vamos a dar un sistema estructural súper económico, vendiéndolo como que va a resistir ante las solicitaciones extremas de un evento sísmico de diseño, cuando sabemos que no cumple con los requisitos mínimos de la NSR10, pero tampoco vamos a hacer un sobredimensionamiento y posiblemente un diseño antieconómico de nuestra estructura. Entonces es algo que debemos tener en cuenta. Dentro del procedimiento de diseño, pues se involucran 3 puntos claves, que será el estudio geotécnico, el diseño arquitectónico y ahí sí pasamos al diseño estructural. Importante dentro de estos 3 aspectos es que nosotros tengamos un trabajo mancomunado entre cada una de estas disciplinas. ¿Por qué razón? Porque el diseño geotécnico va a estar en función de la disposición arquitectónica, ¿sí? Y a su vez, este también, el diseño geotécnico, va a estar en función de la distribución estructural que se tenga, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la arquitectura, dependiendo de los acabados, dependiendo de mis muros, pues el estudio geotécnico se tiene que basar y dependiendo de la configuración estructural, las cargas axiales que van a bajar por las columnas a la cimentación, la capacidad portante, yo voy a hacer entonces el diseño. Pero entonces, en esta primera etapa, como ahí no se conoce nada aún, sino que van y según nuestra normativa deben hacerse sondeos en función de la altura de la edificación, y aquí no se conoce nada aún, sino que uno va, hace sus perforaciones, obtiene la muestra del suelo y las ensaya. A veces, lo que sucede es que hacen eso y se desaparece el geotecnista, no vuelve a aparecer nunca, sino solamente vuelve a contestar, pero cuando ya va a salir otro trabajo. Eso es lo que no debería pasar, sino que el geotecnista debe estar en comunicación, sobre todo con el ingeniero estructural, para verificar esas cargas que están bajando por las columnas a nuestra cimentación, que sean acordes a lo que se realizó en el estudio de suelos, que el peso de su edificio esté acorde a la consideración que tiene, que por lo menos nosotros en ese estudio de suelos tengamos capacidad portante para vigas, para zapatas, si es el caso de la propuesta de cimentación, que sean diferentes a lo que ellos toman siempre, que es 1 metro por 1 metro, ¿cierto? Cuando se hace el estudio de suelos y se propone, digamos, una cimentación como zapata, ellos calculan la capacidad portante de ese elemento estructural en función de un tamaño de la cimentación de 1 por 1. Pero, ¿qué pasa si yo ya no tengo una cimentación de 1 por 1, sino de 80 por 80? ¿Qué pasa si yo no tengo una cimentación de 1 por 1, sino de 2 por 2? ¿Qué va a pasar entonces con esa zapata? ¿Qué pasa con esa zapata? ¿La capacidad portante será la misma o será diferente? Les hago esa pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿La capacidad portante cómo será? ¿Diferente?
diferente, ¿cierto? Sí, Si yo cambiaría. tengo más área, ¿qué va a pasar con la capacidad? ¿Termina? ¿Con la capacidad portante qué? O sea, tengo más área para distribuir ese esfuerzo, ¿cierto? Es decir, mi capacidad Aumenta. portante, si yo tengo más área, nosotros sabemos que en nuestro curso de resistencia de materiales, y ese es el principio que nosotros tenemos, mi esfuerzo es igual a qué? A una fuerza sobre un área, ¿cierto? Si esto está basado, esa capacidad portante que finalmente es un esfuerzo, ¿sí? Esa capacidad portante que finalmente es un esfuerzo está basado en una dimensión de 1 por 1, es decir, en un área de 1 por 1. ¿Qué pasa si eso aumenta con el esfuerzo? ¿Aumenta o disminuye? Si el área es más grande. ¿Disminuye? Disminuye. ¿Y qué pasa si es inferior al 1 por 1? Pues aumenta, ¿cierto? Aumenta. Exacto. Entonces, la capacidad portante, si yo tengo zapatas de 1 por 1, de 1,50 por 1,50, de 2 por 2, o ya no tengo zapatas, eh, zapatas cuadradas, sino rectangulares, va a ser diferente en función de las dimensiones y el área que yo tenga. Entonces, yo no puedo tener dentro de un estudio geotécnico una única capacidad portante, que a veces uno ve que el geotecnista solamente dice la capacidad portante es un valor XXX y solo aparece como capacidad portante un único valor. Entonces no puede ser posible eso porque mis zapatas no deben ser de 1 por 1 todas, porque pues va a depender de la carga axial también que baje por mi columna, ¿sí? Por eso necesito verificar con el diseño estructural y el geotecnista la capacidad, o más bien la carga axial que está bajando por las columnas y corresponde a las consideraciones que se hicieron dentro del estudio geotécnico. Y tengo que tener por lo menos un gráfico en los cual yo pueda interpolar en función de las dimensiones de la zapata cuál es la capacidad portante y cómo varía, ¿cierto? Eso es lo que yo debería tener en un estudio geotécnico, como mínimo, ya que tenga los parámetros sísmicos, por ejemplo, en el caso de Bogotá, que me clasifique el sitio dentro de la microzonificación sísmica, que me dé recomendaciones para mi cimentación, que no tenga solo una recomendación, sino que tenga varias en las cuales el ingeniero estructural, pues dependiendo de las condiciones del proyecto, pueda desenvolver su cimentación. ¿Sí? Eso es lo que yo debería buscar. Y yo debo comunicar, debo revisar ese estudio para saber cuáles son las consideraciones en cuanto a las cargas axiales que se tuvieron en cuenta para los cálculos de las cargas axiales que se tuvieron en cuenta para mis columnas, dentro de qué valores se pudieron llegar a apreciar, si esos valores se superan, si están inferiores, si están dentro de su límite, para que el geotecnista pueda ajustar su estudio de suelo. Pero si esa comunicación no se da, pues finalmente lo que hacen es, si no hay más, entonces siguen trabajando con ese, independiente si es de 1 metro o es inferior o es mayor, y trabajan con un único valor de carga portante. Por consiguiente, pues estaríamos teniendo aquí una mentira, estaríamos diciendo una mentira dentro de nuestro diseño de nuestra cimentación. Y si no verificamos las cargas axiales que van por las columnas, también estaríamos diciendo posiblemente otra mentira. Lo ideal sería que el rango de valores estuviera dentro de las consideraciones de geotecnia, pero eso puede ser que no ocurra. ¿Listo? Y ahora viene la parte de charlar con el arquitecto. Entonces, aquí con el arquitecto nosotros debemos plantear la mejor propuesta estructural, claro, permitiendo que los espacios arquitectónicos se desarrollen, permitiendo que se conserve la idea del arquitecto en la medida de las posibilidades. Pero si eso no se da, si yo necesito un eje adicional, si necesito una columna de más, si hay que intervenir en un espacio que de pronto el arquitecto no quisiera tenerlo en cuenta, hay que plantearle posibles alternativas de solución. ¿Sí?
porque no nos podemos quedar con el diseño arquitectónico y que ese ya sea el definitivo, a no ser que sea una persona, un arquitecto que tenga buen bagaje, buena experiencia y que dentro de sus estudios haya visto cómo se favorecen las estructuras con X o Y configuración estructural. Y a partir de ella, pues entonces se genere un acuerdo mutuo dentro del arquitecto junto con el ingeniero. Entonces, si eso se llega a dar, pues sería perfecto. Nosotros damos con un arquitecto que fuera de esta manera, es fenomenal, y podríamos tener una configuración estructural que favorezca el desempeño ante un evento sísmico con un diseño arquitectónico planteado y que no llegue a ser modificado por el ingeniero estructural. Pero sin embargo, por ejemplo, si ustedes tienen una edificación digamos, vamos a dar cuenta el caso en la cual tuviéramos una planta como esta, las vigas no van a quedar tan chuecas, ni salidas acá. Sí, por ejemplo, tuviéramos este tipo de configuración, y aquí tuviéramos columnita, 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 columna, columna y columna. Si esa es la configuración que el arquitecto requiere, pues por tener, digamos, un espacio aquí en la parte intermedia, en el cual se pueda generar, digamos, un recorrido, no tenga interferencia con columnas u otro eje y por ahí. En algunos casos esto se tiene que dar, por ejemplo, en una bodega, por ejemplo, en una iglesia, ¿sí? Por ejemplo, en un salón comunal, dependiendo del uso que se le vaya a dar a la edificación. Pero si, por ejemplo, eso va a ser un uso residencial, y dado el caso, tuviéramos una luz aquí, no sé, de aproximadamente 7 metros, o un valor cercano a esto. Entonces, la viga que vamos a tener que diseñar nosotros va a estar rondando entre una altura de aproximadamente entre 0.7 a 0.8 metros, aproximadamente. Y ahorita vemos de estos valores, cómo los podemos obtener para obtener una altura mínima, cuando hablemos del predimensionamiento. Pero digamos que puede estar rondando entre estos valores, teniendo en cuenta que sería un elemento simplemente apoyado. Sí, entonces, digamos, el factor sería como 7 dividido 11 o quizás un poco inferior acá. Podríamos hablar de, de 0.6 metros, digamos un valor aproximado ahí para que no tengamos problemas, entre 0.6 a 0.8 metros. Sería nuestro valor o la altura de nuestra viga. Y nuestras columnas, si esto hagamos de cuenta caso que es una edificación de 3 niveles, estarían rondando entre los 0.50 a 0.6 si fuera una configuración cuadrada. ¿Listo? En mi columna, 0.50 a 0.6 metros en cada una de las dimensiones en cada una de las direcciones de su sección transversal. Entonces, esta edificación, este edificio en concreto, a 3 niveles, seguramente va a tener un costo excesivo, porque esta altura de mis vigas, si yo aquí, en vez de tener esa configuración, le coloco un eje, ¿sí? Por el medio, coloco unas columnas en esos ejes, en esas intersecciones, en esos nodos, pues seguramente lo que voy a hacer es reducir mis luces a aproximadamente ya no 7 metros, sino 3.50, y mi altura de mi viga va a estar rondando entre los 0.3 a 0.4 metros, ¿cierto? Aproximadamente. Sí.
Y mis columnas ya van a pasar de estos valores de 0.5 a 0.6 en su sección transversal a seguramente unos valores de entre 30 centímetros a 45, pongámosle, en cuanto a su sección, en cuanto a las dimensiones de su base y su altura en mis columnas. Entonces, si bien yo voy a generar un eje, el ahorro que tengo en cuanto a la estructura, porque pues obviamente el reforzamiento, el acero que va a llevar esas vigas y esas columnas va a ser inferior, que va a distribuir de mejor manera mis cargas axiales, o va a tener esfuerzos y momentos, o va a tener fuerzas cortantes y momentos flectores inferiores, y eso va a repercutir finalmente en la cantidad de acero que yo le voy a colocar a mi edificación, pues representa un ahorro significativo y teniendo un mejor comportamiento estructural al agregarle este eje de más. Digamos que como, ¿cómo lo decimos? Como a manera de ver el comportamiento de estructuras que tengan solamente dos ejes en alguna de las direcciones principales de la edificación. Estas estructuras de más de dos niveles pueden tener comportamientos en cuanto a sus efectos torsionales desfavorables en las edificaciones. Digamos, si yo agrego un tercer eje, ya empiezo a ver unos comportamientos más adecuados en cuanto a sus efectos torsionales que pueden llegar a tener. Entonces, como recomendación, por ejemplo, en una edificación, mínimo tres ejes en cada una de las direcciones que tengamos nosotros para generar un mejor comportamiento. Y no solo un mejor comportamiento, en este caso, también hubo una economía. Entonces, a partir de ese diseño arquitectónico, se deben plantear propuestas de diseño estructural, y esto se da entonces a partir de la experiencia de realizar diseños, de hacer trabajos como los que van a hacer ustedes aquí en el desarrollo del curso, en los cuales vean la diferencia entre tener dos ejes en una dirección a tener tres, ¿sí? Entonces, aquí se le puede vender la idea al arquitecto de tener un ahorro y tener un mejor comportamiento estructural, aunque ellos del comportamiento estructural no tienen por qué saber mucho, porque ellos estudiaron, fue arquitectura, ¿cierto? Pero hay algunos arquitectos que entienden esto de buena manera y entienden la justificación de incorporar esto para favorecer el comportamiento dinámico de la estructura. Entonces, esta comunicación tampoco puede darse por rotas, una comunicación que no debemos entrar tampoco en la terquedad, pero que debemos trabajar mancomunadamente para poder llegar a optimizar tanto el comportamiento como la economía en nuestras edificaciones. Si nosotros debemos garantizar un diseño seguramente lo más económico posible, pero que se rija bajo unos requisitos mínimos que en nuestro caso son exigidos por la NSRIs. Ahora, el primer paso que nosotros vamos a ver involucrado dentro de nuestra NSRI es para llegar, digamos que en nuestra línea de estructuras a ese clímax máximo que sería el diseño final, ya plasmar en planos qué refuerzo, qué sección transversal va a tener nuestra edificación, sería el predimensionamiento de los elementos estructurales y la coordinación con los otros profesionales. Aquí nosotros, si nos damos cuenta, no vemos involucrado por ningún aspecto al ingeniero hidráulico, ¿sí? Al responsable de estos pasos. No se ve involucrado, pero uno debería involucrarlo aquí en este cuento como el cuarto personaje. Tener, ¿Y por qué no tener el quinto personaje que sería el eléctrico? Para evitar que este tipo de cosas sucedan. Para evitar, en la medida de las posibilidades, que los pasos en mis vigas y columnas sean permitidos. Si yo prefiero un paso que sea en la losa, en una vigueta, en una riostra,
primero, si van a hacer, ya es inevitable hacer el paso por el sistema de resistencia sísmica, que en este caso es una estructura porticada. Su sistema de resistencia sísmica sería la columna y sus vigas, ¿sí? Es decir, es un pórtico, un sistema porticado. Si ya es inevitable hacer este tipo de pasos, pues entonces que lo hagan primero por mi viga antes que la columna. Nosotros en la NSR10 nos regimos bajo un principio que es columna fuerte, viga débil. Y eso traducido a lo que, si en dado caso se llega a generar alguna falla en nuestros edificios, en el diseño de nuestras edificaciones, es que se permita o se dé la falla primero en la viga antes que en la columna. Entendido que la columna es como nuestra columna vertebral. Si nosotros se nos debilita, si a nosotros se llega a fallar nuestra columna vertebral, pues nosotros básicamente nos podemos volver a poner en pie. Eso pasa con un edificio. Si mis columnas fallan, pues puede colapsar y prácticamente después no lo puedo reparar ni lo puedo llevar a pie otra vez. Entonces, puede llegar a darse, puede llegar a tener muchos problemas, tener pasos en columnas, pasos de tuberías, que pongo una bajante en una columna, esa vaina no se puede permitir, ¿sí? En columnas no. En vigas, si ya es pajaritable, si ya es lo último, pero pues debo tener, digamos, las medidas respectivas y tener en cuenta las aberturas, el tamaño de aberturas mínimos que exige la NSR10, sobre todo que no vaya a sobrepasar a 1/3 de la longitud, como máximo es eso, y que tenga el reforzamiento adecuado acá. Y ustedes seguramente eso lo van a abordar en sus cursos como el que ven de diseño estructural. Pero por ahora deberíamos entonces coordinar con esos profesionales y tratar en la medida de las posibilidades evitar esto. ¿Por qué digo que pasos en la losa sí se pueden permitir y pasos en viguetas sí se pueden permitir? Porque una de las consideraciones con las cuales yo concibo y llego al diseño de las estructuras es decir, es tener en cuenta que la energía proveniente de un evento sísmico se va a disipar por el sistema principal. Es decir, si yo estoy hablando de un sistema porticado, voy a decir que mi energía proveniente de un sismo se va a disipar por su viga, ¿sí? Y por su columna. Cuando yo hago el diseño de mis elementos como la losa, ¿sí? Que es esta, de mi losita, o de mis viguetas, yo no tengo en cuenta los efectos sísmicos, sino solamente las cargas vivas y las cargas muertas, de lo cual vamos a explicar más adelante, pero a manera general, mi carga muerta es el peso propio, ¿cierto? Es peso sobre impuestos, sobre la losa, como por ejemplo el pañete no, sino el mortero de pega de mi baldosa cerámica, ¿sí? O también cuando tenga acabados en su cielo raso, por ejemplo, también sería ese tipo un ejemplo de carga muerta. Y carga viva hará referencia pues a lo que prácticamente pueda generar movimiento sobre la losa. Hablemos, por ejemplo, de una edificación de uso residencial. Mi carga viva hará referencia entonces no solo a las personas que ocupan ese espacio en una alcoba, sino por ejemplo en una alcoba a mi cama, a mis muebles donde voy a almacenar los closets, ¿sí? Mi mueble del televisor, todo ese tipo de elementos que vamos a tener allí. A eso hará referencia entonces mis cargas vivas. Mis cargas muertas, entonces mis acabados, mi baldosa cerámica, mi mortero de pega, mis muros divisorios y el peso propio de los elementos. Entonces, la diferencia entre diseñar una vigueta, diseñar una losa y diseñar el sistema estructural radica en que yo no tengo en cuenta, por ejemplo, el evento sísmico o la energía o las fuerzas con las cuales yo represento un evento sísmico en mi edificación, sino que yo más bien diseño únicamente por carga viva y carga muerta, que es lo que explicamos a continuación, y quiere decir que si viene un evento sísmico, yo lo que espero es que mi energía se pueda disipar
por las vigas y las columnas, y no por la losa, y no por la vigueta, y no por la riostra. ¿Listo? Entonces, esa es la razón principal por la cual yo debería evitar este tipo de pasos de tubería en elementos de resistencia sísmica. Y ahorita vamos a ver, digamos, la configuración o los tipos de sistemas estructurales que tenemos según la NSR10 para a tener en cuenta y que de los cuales vamos a hablar en este curso para que hagamos la referencia y ya explicaremos qué sería el sistema de resistencia sísmica y qué no sería el sistema de resistencia sísmica. ¿Listo? Por ahora vamos a tener esa conceptualización así. Predimensionamiento. Entonces, cuando yo hablo de predimensionamiento, pues necesariamente tendré que ir a mi capítulo. En el caso de hablar de estructuras de concreto, iré a mi título C. Para predimensionar mis vigas, en cuanto a su altura, yo iré a una tablita que es la tablita 9.5, o mejor dicho, la tabla CR 9.5. Y para predimensionar en función a su base, yo me voy al capítulo C21. ¿Listo? Y cuando yo hable de mis columnas, yo haré referencia entonces en su sección transversal al capítulo C21. En mi capítulo C21 habla de los requisitos de sismorresistencia. Entonces allí yo me voy a encontrar que todas las edificaciones las clasifican en tres grandes grupos. En un grupo que va a ser mis estructuras de capacidad de disipación de energía mínima, mis estructuras de capacidad de disipación de energía moderada y mis estructuras de capacidad de disipación de energía especial. En estos tres grandes grupos en los que yo clasifico todas y cada una de mis estructuras, ¿listo? En estos tres grandes grupos yo clasifico mis estructuras. ¿Y esto a qué hace referencia? Como su nombre lo indica, es la capacidad de disipación de energía. Entonces, yo lo que espero es que mi estructura esté en capacidad de disipar energía sísmica y según el código, esto va a estar en función de cuál es la probabilidad de ocurrencia de un sismo en X o Y sitio donde se construya la edificación. Por ejemplo, si yo hablo de edificaciones construidas en una zona de amenaza sísmica baja, no sé esto porque se me van esas líneas así. En una zona de amenaza sísmica baja, yo tendré la posibilidad de diseñar edificaciones con capacidad de disipación de energía mínima. ¿Por qué razón? Porque allí yo lo que espero es que durante mucho tiempo de su vida útil, seguramente mi edificación no va a tener un sismo fuerte. ¿Sí? Va a tener sismos leves. Y seguramente no hay sismos moderados, sino más bien sismos leves de escalas seguramente inferiores a 5. Y no voy a tener problemas durante su vida útil. Pero en zonas donde la probabilidad de amenaza sísmica de ocurrencia de un sismo, sea intermedia o quizás baja, o quizás baja, yo tendré la posibilidad de utilizar estructuras con disipación de energía moderada. Porque ¿qué espero ahí en esas zonas de amenaza sísmica intermedia baja? Que allá sí de pronto tengo mayor probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico bajo, moderado, y por esa razón
yo tendré requisitos más exigentes en esta zona que en esta. Aquí, por ejemplo, cuando se habla de los tamaños de una columna, en una columna y una viga, en cuanto a su base y su sección transversal, en una zona de amenaza sísmica baja, que tenga un sistema de disipación de energía mínima, pues los requisitos son nulos. No me exige a mí tener unas dimensiones mínimas. Claro, esas dimensiones mínimas finalmente me las va a regir mi diseño estructural. Pero para empezar con el predimensionamiento, a mí no me dice ni me exige tenga una columna de 20 por 20, tenga una columna de 15 por 15, tenga una viguita con una base de 15 centímetros. No lo exige como mínimo. A diferencia de un sistema que debe estar en la capacidad de disipación de energía de manera moderada. Allí sí me va a exigir mi NSR10 que la base mínima en esas vigas debe ser de 20 centímetros y que una columna para una edificación, cualquiera que sea, como mínimo de un piso, debe ser de 25 por 25 si yo quiero y estoy hablando de una sección cuadrada. ¿Listo? Entonces va a ser más exigente el diseño estructural en función de lo que yo busque en mi edificio. Claro, esto va a depender de su uso. Una estructura como un hospital siempre debe diseñarse con DES, porque es una estructura que no debe permitirse ninguna falla, no debe permitirse el colapso durante una emergencia o durante un sismo. Esa estructura debe mantenerse en pie porque si se colapsa un hospital, entonces ¿a dónde van a llegar mis heridos? ¿Dónde van a llegar las personas que han sido afectadas por el colapso de edificaciones? Van a llegar a un hospital que seguramente entonces no está en funcionamiento porque colapsó. No se puede permitir eso. Entonces allí los requisitos son más exigentes. Y capacidad de disipación de energía especial estará entonces dentro del grupo de zona de amenaza sísmica alta, ¿cierto? Intermedia y baja. ¿Listo? Entonces, prácticamente yo este sistema de disipación de energía lo puedo utilizar en cualquier parte del país, fíjense. Porque Colombia, vamos aquí a ver este mapita, Colombia se clasifica en esos tres grandes grupos, en donde tengo una probabilidad de ocurrencia de un sismo de manera intermedia, baja o alta. ¿Sí? Alta entonces será donde durante la historia es en los sitios donde se han presentado mayores eventos sísmicos. La probabilidad de ocurrencia de un sismo es alto. ¿Sí? En bajo es donde yo, seguramente durante la historia de sismicidad, he tenido muy pocos registros o nulos registros de eventos sísmicos. Intermedia es donde se encuentra ahí como la mitad, como que no son bajos, pero tampoco son altos. Los eventos sísmicos que se han tenido durante toda la historia de sismicidad en Colombia. ¿Listo? Entonces, este mapita que tenemos acá es basado en la probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico. Es en probabilidad que nos basamos y clasificamos las diferentes zonas del país. Y la probabilidad se saca en función de todo el registro, de todos los registros de sismos que se han tenido durante la vida o durante todo el transcurso de, de registros que se han vivido y que se tienen en la historia de Colombia. Entonces, basados en estas tres zonas, ¿sí? Es que nosotros clasificamos el sistema estructural. Por ejemplo, fijemos nosotros acá en Bogotá. Bogotá se encuentra en una zona de amenaza sísmica intermedia. Quiere decir que aquí hay probabilidad de que ocurra un sismo de manera intermedia. Sí, al igual que Tunja. Pero Bucaramanga sí no. Bucaramanga sí está en una zona de amenaza sísmica alta, al igual que Popayán, ¿cierto? Al igual que Cali, Pasto, Mocoa. Son sitios donde la probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico es alta.
Y en esos sitios, pues, durante la vida útil de la edificación se espera que soporten o lleguen a tener un número más alto de eventos sísmicos de mayor intensidad que una zona de amenaza sísmica baja o intermedia. Por eso los requisitos en cuanto a sus dimensiones mínimas son mayores. ¿Listo? Ahora vamos entonces acá. Pero para que nos llevemos una idea, por lo menos el día de hoy, de cuánto es el dimensionamiento que nosotros vamos a tener, vamos a ir a la NSR10 y vamos a hablar de la tablita CR9.5, que la veamos, la interpretemos, la conozcamos y con eso de esa manera, cuando empecemos en la primera etapa del proyecto, que es el predimensionamiento y plantear la configuración estructural, pues ya tenemos una idea de en qué basarnos para realizar el mismo. ¿Listo? Que finalmente ese dimensionamiento de mis vigas y mis columnas va a quedar como un dimensionamiento final en función de mis cálculos, en función de mi diseño. Pero en esta primera etapa, que estoy haciendo el predimensionamiento, yo me puedo basar en estos mínimos que tiene la NSRX. Entonces vamos a mirar mi tablita CR9.5. Este es nuestro título C. Entonces el título C de nuestra NSRX habla del concreto estructural. Sí. Sería bueno que ustedes empiecen su lectura, empiecen a interpretar, a tratar de entender. A veces esta norma es bastante tediosa, tiene una lectura a veces complicada porque parece que es traducida o que la revisaron abogados y es más tirando a hacer una ley que otra cosa, pues como debe ser. Bueno, veamos nuestra tablita CR9.5. Entonces, que como título tiene alturas, espesores mínimos recomendados para vigas no preesforzadas o losas reforzadas en una dirección que soportan muros divisorios y particiones frágiles susceptibles a dañarse debido a deflexiones grandes, a menos que se calculen las deflexiones. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si yo no calculo las deflexiones de mi elemento estructural, yo debo utilizar como mínimo esta altura, a no ser que yo haga un cálculo juicioso de las deflexiones que voy a tener por condiciones de servicio y pueda determinar que la altura requerida para que mis particiones y susceptibles, para que mis particiones y muros divisorios, que son susceptibles a dañarse, no se dañen. Pero eso también me lo dice la NSR10, que debo tener en cuenta como unos valores mínimos, que son estos que me llevarán a mi tablita 9.5b. Esta es la deflexión o el límite de deflexión máximo que me debe permitir para condiciones de servicio. ¿Sí? Y dependiendo del tipo de elemento estructural. Entonces, L va a ser la luz que voy a tener entre apoyos. ¿Y qué es o por qué se limita a esa altura? Vamos a hacer aquí un dibujito. Voy a llevarme esta tablita aquí en nuestra presentación para que podamos hacer el dibujo. Bueno, entonces, esta tabla, entonces, como me dice aquí en mi NSR10, me va a servir a mí para el espesor mínimo. El espesor mínimo hace referencia a H, que es la altura. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo yo tengo aquí mi pórtico, ¿sí?
mi portiquito. Y sobre mi pórtico, pues entonces tengo una carga uniformemente distribuida. Una carga uniformemente distribuida W. Y aquí voy a tener entonces seguramente mi murito de mampostería. Digámoslo así. Mi murito de mampostería. Si yo no controlo las deflexiones, lo que va a pasar es que mi viguita, o si yo no tengo en cuenta la inercia de su sección transversal, entonces lo que va a pasar es que mi viguita, ¿sí? Mi viguita puede tener una deflexión tal que afecte este sistema de muro divisorio, como es mampostería. Y esto puede repercutir en que finalmente voy a tener daños como grietas, fisuras, ¿cierto? En mi mampuesto o en mi muro divisorio. Que si esto se deflecta de manera excesiva, pues lo que voy a tener entonces aquí son esfuerzos de compresión actuando sobre mi muro de mampostería, y si este no es capaz de soportar esos esfuerzos adicionales a los de su peso propio y cargas que se está viendo sometido durante sus cargas de servicio, entonces lo que espero es que tengamos fisuras de este tipo, hacer que no se caiga, puede hacer que no genere un colapso inmediato, pero sí puedo llegar a tener problemas cuando se presente un evento sísmico o problemas estéticos, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera mi código me restringe la aparición de estas deflexiones y que estas deflexiones puedan llegar a afectar mis particiones? Pues entonces el código me dice, pues vea, entonces si usted tiene su sección transversal de su columna, ¿sí? Perdón, de su viga, y usted garantiza que esta altura H está entonces dentro de estos límites que yo le estoy exigiendo, entonces lo más posible es que la deflexión en función de su luz, fíjense ustedes, en función de su luz, esté dentro de los límites permisibles, entendiéndose por luz la distancia entre apoyos que yo tengo para mi viga. Pero eso va a depender entonces de la condición de apoyo que tenga yo. Si es una viga que tiene ambos extremos continuos, con extremo continuo, se encuentran voladizo. En el caso que estamos viendo en nuestra presentación, es una viguita que tiene una condición de apoyo simplemente apoyada. Y como es viga, entonces la altura mínima es de un factor divisorio de 1/11. L entonces será mi luz, démosle un valor aquí a esta luz, por ejemplo, pongámosle una luz de 10 metros. Si yo calculara en función de mi condición de apoyos, que es simplemente apoyada, si A y B, mi apoyo A y mi apoyo B, me otorga una condición simplemente apoyada, como mis viguitas que yo veía en estática y en resistencia de materiales al comienzo de ese curso. Entonces, yo voy a decir que mi altura mínima, mi H mínima, va a ser igual a 10 dividido 11. Si yo divido 10 metros dividido 11, yo tengo que aproximadamente la altura de mi viga es de 90 centímetros.
Pues imagínense ustedes una edificación, una casa, que tuviera una luz de 10 metros con una viga de 90 centímetros de altura. Pues eso ya prácticamente se vuelve, en función de los espacios, se vuelve un problema para el arquitecto y para el dueño. El costo de este tipo de, de vigas pues va a significar un gran aumento en lo que tenía proyectado. Entonces, por eso es que nosotros más bien evitamos utilizar este tipo de luces y nos vamos con luces que pueden estar dentro de los 3 metros a unos 6 metros. Por ejemplo, ahora cambiemos esto, que ya no sea de 10 metros, sino que fuera de 6. Entonces, si yo divido 6 entre 11, voy a tener una altura de mi viga de 55 centímetros. ¿Sí? Bueno, ya empieza a ser considerable, ya empieza a tener valores acordes a lo que hemos visto seguramente en obra. ¿Que esta es una condición simplemente apoyada? Claro. Esa condición simplemente apoyada prácticamente la veíamos nosotros en los tableros de la universidad, pero en un edificio real, pues eso no se va a dar. Nosotros lo que más vamos a ver, no es que no se vea, pues, se ve muy poco, pero se puede llegar a ver. Pero lo que seguramente en una edificación vamos a tener son vigas que no tienen una condición de apoyos simple, sino son vigas que más bien tienen una condición o con un extremo continuo, con ambos extremos continuos, o en voladizo, y eso a qué hace referencia. Entonces, fijémonos aquí. Yo tengo mi viguita, ¿sí? Y esta viguita tiene entonces una condición de apoyos de esta manera. ¿Sí? Una condición de apoyos de esta manera. Yo puedo llegar a decir entonces que esta luz, que voy a llamar la luz 1, va a estar relacionada con una condición de apoyos con un extremo continuo, porque al lado izquierdo yo no tengo continuidad en mi viga, pero al lado derecho sí, tengo un extremo continuo, el otro no. Entonces, mi factor va a ser la luz dividido L, ¿sí? Mi factor va a ser la luz dividido L. Ahora, si yo analizo entonces la luz intermedia, voy a llamar a esto como luz 2, esta luz 2 va a hacer referencia a una condición de apoyos de ambos extremos continuos, así como mi luz número 3, ¿cierto? 2 tiene este extremo continuo, y 3 tiene este extremo continuo y este extremo continuo. Entonces, aquí la altura la voy a calcular con L dividido 14. Y finalmente, en la parte final de mi viga, en mi luz 4, yo voy a tener entonces una condición en voladizo, como si tuviera aquí el balcón o como si tuviera los voladizos que vemos en las edificaciones, sobre todo en los barrios, donde se aumenta entonces la sala o el comedor de nuestra vivienda por medio de un incremento de longitud en los pisos superiores. ¿Sí? A eso es lo que hace referencia entonces mi NSR10 y esos serán los factores que voy a tener en cada una de esas consideraciones. Entonces veamos aquí, simplemente a manera de cálculo. Por ejemplo, para mi luz 4, entonces voy a ponerle aquí H4 para diferenciar. Entonces, la luz 4, pongámosle un valor, pongámosle que esto tenga 2 metros.
Pongámosle entonces 2 metros dividido 5. Entonces 2 dividido 5 será igual a 0.4 metros, ¿cierto? Pongamos que la luz 2 y la luz 3 tienen una misma longitud y pongamos que esto es de 5 metros. Entonces la altura 2 y 3 será igual a igual a 5 metros dividido 14. En este caso, entonces, 5 dividido 14 nos da aproximadamente 0.35 metros, ¿cierto? Y por último tendremos entonces la altura de mi viga número 1, donde el factor de división será un doceavo. Entonces tendremos la luz, que pongámosle aquí un valor, pongámosle 4 metros. 4 metros, 4 dividido 12, casi siempre nos da 0.33, entonces aproximándolo será 0.35 metros. ¿Listo? Y esos serían los valores que yo obtengo a partir de los requisitos mínimos en función de mi altura. Entonces aquí les pregunto, ¿ustedes cuál altura tomarían? ¿La de 0.35 o la de 0.40? La mínima, profe. ¿La mínima o la mayor? Que dicen la La mínima. mayor, ¿no? Pues Por por seguridad. gastos la mínima, pero Pues para ir a la fija sería como la de 0,40, ¿no? Sí, debemos escoger la mayor. Sí, la ¿Listo? mayor. En También este creo que la caso mayor. vamos a escoger la mayor, que nos evita que tenga entonces problemas por deflexiones grandes. Pero hay que analizar algo. Si debajo de ese voladizo yo no tengo particiones ni tengo muros divisorios, por ejemplo, en los balcones, ¿sí? Que por debajo de mi viga no hay nada, yo podría utilizar la de 35, ¿cierto? Porque no va a dañarse nada, ¿sí? Para que tengamos en cuenta. Pues si yo me quiero ir por el margen de la seguridad, entonces tomo 40 centímetros y no tengo ningún problema en cuanto a las deflexiones se refiere, ¿sí? Pero si yo en mi voladizo o por debajo de mi voladizo no hay nada, por ejemplo, en los balcones de las edificaciones, cosa diferente que es en las casas que vemos en los barrios, porque aquí colocan el segundo nivel, ¿cierto? Y siguen, y siguen, y siguen. Y entonces en la fachada sí hay un muro divisorio, y ese sí se puede dañar. Entonces ahí sí no voy a utilizar 35 centímetros, sino utilizo los 40, pero si debajo de esta viga, entonces yo lo que tengo es simplemente el barbecue del vecino y no tengo muro divisorio, pues ahí sí podría llegar a utilizar entonces los 35. ¿Sí queda claro? sí, señor. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo. Entonces de esta manera yo voy a hacer el predimensionamiento. Recuerda, predimensionamiento. Finalmente el diseño es el que me va a decir si esta dimensión es la final o no. Pero en cuanto al predimensionamiento que vamos a ver acá en el curso, esto es aceptable. Y ahora vamos a ver en cuanto a su sección transversal para unas columnas y vigas, cuál es el requerimiento que tenemos nosotros. Este requerimiento que estamos viendo acá es para la altura de la viga, ¿listo? Para mi H. Pero para mi base, ¿qué? ¿Por qué esto me rige solamente la altura para limitar las deflexiones? ¿Por qué creen ustedes que eso ocurre? ¿Por qué con la altura yo limito mis deflexiones? ¿Mm?
¿Cómo calculaban ustedes las deflexiones en su Por la curso de inercia. resistencia de materiales? ¿Cómo? ¿Nos repite, por favor? No le alcancé a escuchar a la persona que habló. ¿Qué nos decía? Por la inercia, profe. Por la inercia, ¿cierto? Entonces, yo me acuerdo que E por I, por la segunda derivada de la deflexión, iba a ser Sí, señor, igual por la inercia. a mi momento, ¿cierto? Es correcto. Que iba a ser igual a mi momento. Entonces, para poder encontrar en resistencia de materiales la deflexión en mi viga, ¿qué era lo que hacía? Pues yo aplicaba el método de doble integración, integraba W en cada uno de los lados, ¿cierto? Y yo me di cuenta que para mejorar esas propiedades, que ven aquí esto, no sé por qué se me está saliendo a cada rato, para poder mejorar la deflexión, tenía dos opciones, ¿cierto? En función del momento. Pues no puedo cambiar la carga, que esa va a depender del uso, ¿sí? Pero sí puedo llegar a cambiar la resistencia del material, esa constante elástica. Y si es un concreto, pues yo el módulo de elasticidad en el concreto lo puedo calcular como 4700 raíz de F' sub C, y al modificar la resistencia de la compresión, ¿sí? Pues aumento el módulo de elasticidad. Y si yo aumento el módulo de elasticidad, la deflexión disminuye. O como segunda opción, yo tenía en mejorar la inercia. Y la inercia para una sección de estas, una sección rectangular, ¿a cuánto es igual? La inercia, ¿a cuánto es igual? ¿Mm? Les pregunto, la inercia en una sección rectangular, ¿a cuánto es igual? Con respecto a su centroide. ¿No se acuerdan? Profe, ¿era base por altura sobre 12? No me acuerdo bien. Eso. Base por altura al cubo sobre 12. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué me estoy dando cuenta acá? Que si yo mejoro la altura de mi viga, la inercia va a aumentar o disminuir. Aumenta, ¿cierto? Aumentar. Y si yo aumento Aumenta. la altura con respecto a la base, pues va a ser más significativo aumentar la altura que no aumentar la base en mi viga. Entonces, por esta razón, yo aquí el código me exige requerimientos de mi altura en vez de base. Aquí las dos me mejoran la inercia, pero como mi altura está elevada al cubo, pues mejorando la altura de la viga, pues mejoro notablemente la inercia. Y cuando este factor, que es constante, pasa acá al otro lado a dividir mi momento, y integro W, pues mi deflexión va a disminuir entre mayor sea o mi módulo de elasticidad o mi inercia. ¿Listo? Entonces esos serán factores a tener en cuenta para mejorar las deflexiones. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No. Bueno, entonces hoy vamos a dejar hasta acá. Continuaremos la siguiente clase explicando en el título C21 los requisitos para base en mis vigas y sección transversal en las columnas. ¿Listo? Entonces vemos la norma, la explicamos así como explicamos y haremos referencia entonces a qué representa para poder generar o tener en nuestras cabezas ya un predimensionamiento de nuestras estructuras. Listo, chicos, entonces muchas gracias por su atención. Nos vemos el día viernes. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor, gracias. No, señor. Bueno, No, ustedes. profe, gracias. Hasta luego. Muchas Buenas gracias. noches, profe. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.